El día de ayer hubo una comparecencia del doctor Hugo López-Gatell frente a los senadores de la República. En esta comparecencia, pues hubo de todo. Es un asunto también político, hay que entenderlo desde esa perspectiva, pero lejos de el tema de la misoginia que acusan a Gatell, ahorita platicaremos de ello. Hay algo que creo yo está en primer plano y que no deberíamos de olvidar jamás. El asunto de los datos, el asunto de la ciencia. Este es un gobierno que desprecia a la ciencia. En eso nos hemos dado cuenta, basados en los hechos. Recortes basados en declaraciones en donde dicen que no es necesario, por ejemplo, un arquitecto para hacer una casa, ni un ingeniero para hacer un camino, que no son necesarios los economistas para llevar la economía. No es una cosa particular de este gobierno, es una cosa que ha sucedido en varios gobiernos, particularmente de corte populista, eso sí, que desprecian el conocimiento, desprecian la ciencia. Me llama mucho la atención algo que sucedió ayer en la comparecencia, y es esto. Quiero que escuche al doctor Hugo López-Gatell hablar sobre las cifras de muertes y hablar sobre las cifras de contagios y hablar sobre las pruebas. Escuche usted. La letalidad, decíamos en varias ocasiones, no se puede comparar entre países. ¿Por qué razón? Porque cada país tiene un abordaje diferente de la vigilancia epidemiológica. Y lo vemos ahí, sí parece la más alta de la letalidad. Pero ya lo acabo de explicar, esto está sobreestimado. ¿Cuál es la real? No lo sabemos en este momento. Pero es intrascendente en la medida que seguimos la misma metodología desde el principio y podemos monitorear esta cifra. El audio fue en la tardeada de Hugo López-Gatell, la conferencia de la tardeada, después de la comparecencia. Pero tiene que ver con algo que generó rabia en la presidencia de la República, y la rabia vino de la primera plana de Reforma hace unos días, cuando Reforma ponía con datos oficiales que la tasa de letalidad por contagios o la tasa de muertes por contagios era la más alta de Latinoamérica, que lo es, aceptado y confirmado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. A mí me brinca mucho el asunto de decir no se puede comparar la letalidad entre países. Me brinca mucho el tema de las pruebas y el insistir en que no hay pruebas, en que no es necesario la prueba, en que si Estados Unidos hace muchas pruebas, en México no tenemos por qué seguir un ejemplo similar, que ningún país del mundo sabe cuántos contagiados tiene, ciertamente. Datos, ¿qué le parece? De acuerdo a información que pues está publicada en la página de internet Our World in Data, el día de pues ayer, que fue la última vez que lo checamos, seguramente se actualizó hace algunos momentos, en el caso de algunos países, en el caso de este, pues no necesariamente, pero estamos hablando de que en México se han realizado menos de 200,000 pruebas. Concretamente, hasta el 22 de mayo, de acuerdo a Our World in Data, 190,168 pruebas. 190,000, son muy poquitas. Oye, es que somos bien pobres y nación mendicante, casi. ¿Será? Porque Chile tiene una economía parecidona. Y Chile tampoco ha hecho muchas, pero ha hecho mucho más que nosotros. Chile tiene 488,000. Y los Estados Unidos, 14,163,694 hasta ayer. Seguramente ya hay más. Hace algunas semanas, la doctora Lauriann Jiménez escribía en el diario Reforma un artículo que sigue igual de vigente desde mi perspectiva, el fiasco del siglo, y cuestionaba el por qué no se están haciendo pruebas, por qué en este país se están tomando este tipo de decisiones. Y hace unas semanas hablábamos también con la doctora Lauriann y nos decía la doctora, a ver, esto se va a traducir en muertes, esto se va a traducir en tragedia. Perdón, pero ahí está la realidad. En ese entonces se hablaba de que no pasábamos de 6,000 muertos. Hoy ya llevamos más de 8,000. Y ahora la proyección es que pueden ser entre 25,000 y 30,000. Doctora, le aprecio mucho que me tome la llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Con un gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Igualmente, doctora, yo quiero preguntarle primero qué opinión le merece pues esta estrategia que se está tomando desde el gobierno federal y qué opinión le merece el asunto de pues la insistencia, aquí no se van a hacer pruebas y que las tasas de letalidad no son comparables entre países. Bueno, creo que los comentarios que acaba de hacer son muy acertados. Y bueno, me parece que vamos de la generalidad a lo particular. O sea, en la pantalla grande, pues, preocupa muchísimo que el doctor López-Gatell insista en querer desestimar parámetros de medición. Esto lo hizo para la tasa de letalidad ayer, o sea, desestimó como parámetro, como indicador, digamos, de medición de cómo avanza la pandemia, desestimó no solo la tasa de letalidad, sino también el número de casos diarios, el número de muertes diarias. Hizo todo un discurso tratando de alguna manera justificar por qué el día que se reportaron 501 casos, que fue el día del mayor reporte de casos, por qué es que esto no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, se desestima entonces cualquier parámetro de medición que no esté en línea con su discurso o con o que no le favorezca de alguna manera, ¿verdad? Pero si seguimos a este ritmo, pues el único parámetro que va a restar va a ser el número de conferencias vespertinas que se han dado, ¿no? O sea, es verdaderamente absurdo. A ver, claro, las cifras que tenemos para México son de muy, muy mala calidad, pero si son de mala calidad es gracias a la forma como él ha ideado que se registren esos números, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de la tasa de letalidad. Hoy por hoy, de la forma como el doctor Hugo López-Gatell decidió que los números se registraran en nuestro país, tenemos la tasa de letalidad de Latinoamérica y estamos rondando como en la quinta o sexta más alta a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se da esto? Que indiscutiblemente se están subestimando el número de casos reales. Ahora, ¿por qué se subestima el número de casos reales? Porque también el doctor ha decidido que aquí no vale la pena hacer pruebas diagnósticas. Entonces, no se hacen pruebas diagnósticas, entonces nuestras cifras reflejan una fracción minúscula de la realidad. Entonces, cuando decimos, o se nos dice, como ayer, que en México hay 78,023 casos confirmados, bueno, esa cifra es una fracción minúscula de la realidad. Las mejores estimaciones que se tienen con base en las últimas cifras que se dieron del modelo Centinela, el doctor Arturo Erdely lleva estas cifras muy puntualmente día con día. Y estamos llegando a los 2 millones de contagiados. Entonces, la realidad es diametral a lo que se reporta. Entonces, pues si se está subestimando el número de casos confirmados, evidentemente entonces se está inflando, o sea, sobreestimando la letalidad, porque la forma como se calcula la tasa de letalidad es casos sobre defunciones, ¿verdad? Entre más casos confirmados tendríamos, doctora, tendríamos menor, o sea, no necesariamente es que hubiesen menos muertes, sino que porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, aplicar esto en serio, cosa que parece que no se ha hecho en nuestro país, pero hablando de estos mismos 8,597 personas que desgraciadamente han muerto, si tuviéramos más casos confirmados o más pruebas de COVID-19 realizadas, además de nuestras 190,000, pues obviamente la tasa bajaría. Es que las 8,597 personas que han fallecido siguen fallecidos. Y aquel día que tuvimos, que fue, déjeme ver, esto fue el 26, ¿verdad? El 26 de mayo, se tuvo el número donde se registró el número más alto de muertes ese día, que fueron 501, ¿no? Uh-huh. Entonces, él trata de decir que no fue ese día, pero a la vez se mete en camisa de 11 varas
porque tratar de explicar que eso no es cierto, que ocurrió ese día, entonces lo lleva al siguiente problema de los datos, que es el rezago impresionante que se tiene en cuanto a datos. Entonces, pues ya hay una publicación muy seria que se publicó en Nexos hace ahora ya va a ser como 3 o 4 semanas, en donde nos explican claramente la magnitud de este rezago. Y el rezago es a veces hasta de más de 3 semanas. Entonces, en un problema como el que estamos viviendo, como el que datos oportunos, inmediatos, es decir, 7 días es un mundo de tiempo. Que los datos tengan Ahora, que acumulen rezagos de más de 3 semanas, pues es que se pierde la utilidad de los datos. Y eso nos lleva al siguiente punto. Bueno, a ver, concluyo este punto diciendo lo siguiente. Esos 501 muertos que se presentaron, ya sea que se hayan dado ese día o no, de cualquier manera ocurrieron. Esas 501 personas murieron. Y las 8.597 personas que se tienen registradas murieron. Y por si esto no fuera suficientemente grave, ¿no? Tenemos muchos reportes en medios internacionales que han señalado que las muertes que tenemos como oficiales, registradas como oficiales, están gruesamente subestimadas. Entonces, bueno, que se hayan dado en ese día o en cualquier otro día, como sea, se dieron, ¿no? Entonces, y el rezago, el punto importante es esto. ¿Para qué sirven los números? ¿Por qué hacemos números? ¿Por qué queremos números? ¿No? Comunicar para que la gente diga, híjole, hoy tenemos 8,000 y mañana son 10,000 y luego son 20,000. Esto no es una medida simplemente informativa. Claro. O sea, las cifras deben servir para tomar acciones. En base a las cifras, regresemos a la tasa de letalidad. Sí. Si la tasa de letalidad es tan alta, porque estamos ahorita arriba del 11% según los números de ayer, ¿no? Entonces, y no estoy comparando con nadie, que sí se puede comparar, evidentemente se puede comparar. O sea, claro, la matemática pues es una ciencia exacta, ¿no? Que nuestros datos sean de mala calidad no refleja nada sobre el indicador, refleja sobre las estrategias que el propio Hugo López-Gatell sentó para tomar esos datos. Entonces, bueno, pues que mejore la calidad de los datos si quiere que las cifras pinten de otra forma, ¿no? Pero ahí viene el punto. ¿Por qué quiere que las cifras pinten de otra manera? O sea, es decir, ¿por qué estas cifras tienen que de alguna manera reflejar a favor de él? Es decir, estas cifras, pues es lo que está ocurriendo en el país. Es importantísimo que cifras reales, oportunas, claro, sobre las cuales se pueda tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Y los porqués pueden venir de muchos orígenes. Por ejemplo, la gente está tardando mucho en llegar al hospital. Los servicios hospitalarios que se están dando son de mala calidad. ¿Por qué está muriendo tanta gente proporcionalmente, no? Entonces, pues estos deberían servir para decir, bueno, a lo que está aprendiendo, está demasiado alta nuestra tasa de letalidad. Está demasiado alta nuestra tasa de letalidad. Buscar el porqué y solucionarlo para disminuirla. Y ¿no? finalmente, doctora, le preguntaría, porque también con estos números podríamos determinar si ya regresamos, porque mucha gente piensa que ya en 2 días esto se acabó y ya salimos y ya lo habría aquí en la Ciudad de México, hombre, aquí ya la cosa empieza a parecer normal cada día más, en otras entidades lo mismo, y pues está basado en estos datos, en los datos donde está sobreestimada la tasa de letalidad, subestimada evidentemente la tasa de contagios, y se toman decisiones, pues así, con esos datos. Se toman decisiones arbitrarias, y lo más peligroso y lo más lamentable de toda esta situación es eso, que se tomen decisiones en base a la conveniencia, no a la evidencia científica. Es decir, en ninguna parte se ha hablado, considerado y mucho menos tomado pasos para hacer esta llamada reapertura, ¿verdad? El regreso a las actividades sociales, económicas, etcétera. En ninguna parte se ha hecho, ni se ha siquiera sugerido, hasta que no se han tenido las evidencias científicas en la mano, claras y contundentes, que indican que sus curvas epidemiológicas están en descenso, en declinación. Nuestra curva epidémica, por muchos discursos que se den, por mucho que se quiera
confundir a la opinión pública, sí, es muy sencillo, basta nada más graficar los números, incluso esos números de mala calidad que proporcionan, esos mismos, sin hacer ninguna especulación, graficar esos números y ver cuál es la tendencia. Nuestra tendencia actual es ascendente, francamente ascendente, claro. Y esto se ve si se toma el número de casos confirmados al día, el número de muertes al día, el número de hospitalizados al día, el número de pacientes críticos al día, bajo cualquier óptica, cualquier parámetro de medición, nuestra curva está en franco ascenso. Entonces, ¿por qué se habla de reapertura? Digo, claro. es entendible, ¿no? Que el gobierno de México, esto no es nuevo, siempre ha sido así, tenemos presión por parte de los estadounidenses. Ellos están en este sentido, ¿no? Hacemos mucho para ellos en el sentido económico y a ellos les conviene, ¿no? Que nosotros abramos al ritmo que ellos abren. Nada más que ellos pues van casi un mes adelante de nosotros y su curva epidemiológica, en especial en las ciudades más pobladas, pinta de una forma distinta a la nuestra. Nosotros se tiene que permitir que nuestra curva vaya independientemente de las presiones que se tengan o no, porque si se cree que esto va a ser en beneficio de la economía, claro. Están muy equivocados, porque ahorita lo que va a ocurrir es, estamos en ascenso, esto quiere decir que cada vez es más probable que un individuo que sale a la calle se contagie, porque hay cada vez más contagiados y representan una proporción más grande de la población. Entonces, cada vez es más probable que una persona que sale a la calle se contagie. Bajo ese escenario, si van a soltar a la gente a la calle y dicen, pues se va a hacer controladamente, pero este mensaje ambiguo, cuando a la gente se le dice que lleve encerrada 2 meses y medio, 3 meses, se le dice, el lunes se acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, como usted acaba de hacer notar muy atinadamente, la mayoría de las personas dicen, ya es momento de hacer una fiesta, que bueno, volvamos a hacer nuestra vida normal. Si las están haciendo con todo y pandemia, si las están haciendo con todo y las medidas, pues ahora con lo que estamos viendo y con el ejemplo que además se va a dar desde la Presidencia de la República, porque evidentemente habrá giras la siguiente semana, pues el escenario no pinta nada halagüeño. Doctora Lauri-Ann Jiménez Faibi, le aprecio muchísimo que me tome esta llamada telefónica y seguiremos en comunicación si usted nos da esta oportunidad. Desde luego, es un gusto estar siempre en su programa. Gracias, doctora. Es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es importante escuchar la voz de expertos, de científicos también.